acompañando en esta edición especial de nuestro seminario mensual de soluciones, donde, como saben, tenemos este espacio para cambiar la narrativa acerca de lo que está pasando en el cambio climático y hablar de soluciones, pero hoy es especial porque no solo vamos a hablar de finanzas climáticas, sino también vamos a tener el lanzamiento de nuestra campaña especial de conmemoración del Día de la Tierra, Invierte en el planeta, y esperamos que todos y todas quienes nos acompañan hoy y las comunidades que representan se sumen en esta campaña. Entonces ya para ir comenzando, tenemos estos breves acuerdos de la sesión. Mantengan por favor sus micrófonos apagados en lo que estamos en la sesión, y si pueden, mantengan sus cámaras encendidas, ya que nos encanta ver rostros conocidos de la familia de Climate Reality y de sus comunidades. Y por último, recuerden que el chat es su espacio. Envíenos todas sus dudas y comentarios. Aquí tenemos a José, que nos está diciendo que en Ecuador no tienen una moneda propia. Bueno, pues la actividad que tendremos el día de hoy va a ayudarnos a apropiarnos de esos billetes. Entonces, como ustedes saben, nos encantan los check-ins. Y en esta sesión tenemos a gente, como siempre, de toda América Latina. Entonces, en la escala del meme billete, ¿cómo se están sintiendo hoy? Creo que yo, muy sinceramente, me encuentro quizás en el 5 porque no he dormido muy bien los últimos días y siento que tengo algunas ojeras hoy. Okey, tenemos el número 4 de Luis y de José. 5 definitivamente. Tenemos varios 6, 8, 4. Okey, me parece excelente. 7, 2, sí, toda una mezcla de emociones el día de hoy aquí en este grupo. Muchísimas gracias a todos y todas. Me encanta, siempre me encanta poder leerles. Y veo en el chat que ya alguien nos compartió la foto del billete de 50 pesos con el ajolotito. Muchas gracias, Olda Yara, por compartirlo. Fantástico. Pues continuemos. Como les contaba, el día de hoy tenemos una edición especial porque este es el seminario donde estamos preparándonos, calentando motores para la conmemoración del Día de la Tierra 2023. Entonces vamos a contarles un poquito de lo que vamos a estar haciendo. Luego vamos a darle espacio a Luis Carvajal, un líder climático, mentor, que nos va a compartir una excelente presentación llamada El ABC de las finanzas climáticas. Eso va a durar como una media hora en la presentación y en tiempo de preguntas. Y después de esa presentación, tenemos el lanzamiento de la campaña Invierte en el Planeta, que lo van a estar haciendo mis compañeras Verónica Lugo y Sofía Serrano. Entonces, esta es una edición súper especial. Y algo que queríamos compartirles el día de hoy, en esta conmemoración del Día de la Tierra, es que este año nos estamos uniendo a la campaña de Earth Day, que es Invierte en el Planeta. Sabemos que allá afuera hay muchos problemas, muchas problemáticas sociales, económicas, y este año queremos conmemorar dedicando nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestra energía, incluso nuestro amor a estar contribuyendo a resolver temáticas como el cambio climático y otras problemáticas socioambientales que tenemos, ya que queremos proteger nuestro planeta y el contribuyendo, porque sabemos que cada pequeña acción cuenta en este momento de nuestra historia, queremos hacer ese llamado justo a invertir en el cuidado de nuestro planeta y de nuestras comunidades para impulsar la justicia climática. Pero ya les contamos más de la campaña, y justo para seguir hablando de la importancia de invertir en el planeta, nos va a acompañar Luis Carvajal. Él es especialista en operaciones de sostenibilidad, analista de venture building y cofundador de un intraemprendimiento en Siemens Energy. Él es mentor de startups en New Chip y participó como subdirector de STEAM y coordinador de robótica en el UNESCO Center for Peace. Es ingeniero mecatrónico y líder climático y mentor en Climate Reality Leadership Core. Se entrenó en el 2020 y es además uno de los cofundadores del Hub de Finanzas Sostenibles de México.
Por si fuera poco, Luis es miembro del Programa Nacional de Liderazgo Quibernus y fue miembro de la delegación joven en la segunda conferencia Evidencia Científica y Políticas Públicas de la UNICEF y ha participado en paneles, ponencias y eventos de educación ambiental a nivel nacional e internacional. Y nos sentimos muy honrados porque Luis nos ha acompañado en jueves de proyectos y en otras iniciativas en Climate Reality como mentor, como ponente, y siempre nos encanta escucharlo y aprender de él. Entonces, Luis, adelante, este espacio es todo tuyo. Muchísimas gracias, me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes. Creo que es un espacio muy, muy bonito porque es un tema que en lo personal cada vez he aprendido más a apasionarme por él y espero que al final de esta plática al menos les interese como el potencial que tiene, porque al final de cuentas creo que muchas personas nos casamos con que las finanzas son algo como que temer, ¿no? Si no es mi especialidad, no tiene nada que ver quizá con la naturaleza, quizás es el puro opuesto de lo que solemos notar. Pero aquí lo que quiero presentarles es que quizá no es tan opuesto, que quizá tenemos la oportunidad de verlo como algo que habilita o es algo positivo. Aquí creo que nada más el valor de la tecnología también es algo fundamental y es algo que voy a empezar a platicar un poco más. Para darles un poco de contexto de desde qué perspectiva hablo, además desde la perspectiva de activista climático, como líder de Climate Reality, justamente como platica Itzel en estos espacios, he tenido la oportunidad de colaborar en paneles de inversión, tanto como en el aspecto de aconsejar a inversionistas, también yo como pichando a inversionistas. Entonces, desde el punto de vista privado, quiero también compartirles un poco de esa perspectiva y también desde el punto de vista público, sector público-privado, financiamiento internacional, para que también se den una idea de que es un mundo bastante variado y que tenemos muchas formas de verlo. Entonces, sin más preámbulo, yo creo que todos y todas aquí ya tenemos muy claro cuál es la crisis climática, ¿no? No es necesario andar en el tema desde cero, sabemos que es un gran riesgo. Lo que ahorita quiero es presentarles algo que también quizá no es una mirada que se suele ver tanto. ¿Por qué la crisis climática también es una crisis económica? Porque solemos desvincularlos, es decir, es una crisis ambiental que nos va a afectar X y Y, pero también tiene un aspecto económico. Hay análisis muy fuertes que hablan de una pérdida potencial de 290.000 millones de dólares para 2030 y de 20 millones de dólares para 2050 por año. Entonces, yo creo que aquí también entra el ápice de por qué es importante invertir en la crisis climática. Obviamente desde el punto de vista de preservar la vida, de preservar nuestra especie, de preservar la biosfera y de todo lo que tiene que ver con mitigación y adaptación, pero creo que un inversionista que ve números también tiene que entender que le va a suponer pérdidas. Y creo que también es el tema interesante y fundamental aquí. Entonces, sabemos que la crisis climática es un problema de carbono y de recursos y de muchos temas, pero también sabemos que la crisis climática es un problema de nuestro futuro. Sabemos todo lo que implica, sabemos que implica un cambio fundamental en nuestro estilo de vida, en la forma en la que nos relacionamos con el medio ambiente, la forma en la que laboramos, convivimos con nuestra propia experiencia diaria. Entonces, creo que viéndolo desde así es un buen preámbulo para entrar en el mundo de, ok, ¿por qué es necesario financiar acciones ante esto, ante esta crisis? Ahora, las finanzas climáticas como tal, ¿el qué son? Se les puede definir a grandes rasgos como todo lo que tiene que ver en el aspecto financiero, como estrategias, herramientas, instrumentos financieros que abordan los desafíos financieros del cambio climático. Y aquí quiero resaltar, desafíos financieros, porque los desafíos del cambio climático son claros, que implican desde el cómo transicionamos nuestro sector industrial, energético, etcétera, pero no se habla tanto de un desafío financiero. ¿Cómo movilizas recursos internacionales para financiar proyectos específicos de un país? ¿Cómo haces que políticas multinacionales entren en desarrollos específicos, ¿no? Hay unos temas ahí bien interesantes porque incluso también hay temas de política pública internacional que dicen, y les juro que es verdad, que dicen cosas como de yo, ¿por qué voy a financiar a tal país si yo primero tengo que? Y hay mucho tema de ego internacional. Entonces también son desafíos que se tienen que ver desde la perspectiva del bienestar común, porque al final, si hay un país que contamina más o menos, le afecta a la atmósfera común que compartimos. Entonces, aquí tenemos el tema del objetivo como la finanza climática de una forma de movilizar los flujos de capital, es decir, dinero, recursos, deuda, hacia proyectos y actividades que primero reduzcan las emisiones de efecto invernadero. Después, que también aumente nuestra capacidad y nuestra resiliencia para aguantar los efectos del cambio climático y que finalmente promuevan un desarrollo sostenible.
La sostenibilidad es una palabra bien bonita porque cuando la ven desde la perspectiva completa, no solamente es el ambiente, sino también es la parte social y es la parte de pensar a futuro desde el que todo mundo tenga derecho a un estilo de vida digno, etcétera. Entonces, esto lo engloba todo. Creo que es una forma muy buena de empezar. Y aquí esta imagen me encanta porque creo que es una presentación muy clara de siempre que se habla de mitigación y adaptación. Mitigación es evitar que nos entre más agua que está inundando este espacio retórico que es nuestra propia existencia en la Tierra, y la adaptación es cómo flotamos, ¿no? Y cómo fluimos en este espacio. Entonces, creo que lo interesante está en ese justo medio. Me encanta este diagrama de la derecha porque las soluciones inteligentes atacan ambos problemas al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, si hablamos de reducir emisiones y hablar de cambio climático, ¿qué tal que hacemos temas de restauración de hábitats, ¿no? Que por un lado captura el carbono automáticamente, bueno, no automáticamente, naturalmente el bosque, pero al mismo tiempo un bosque resiliente evita que se hagan otros temas como incendios forestales, inundaciones en el caso de manglares que protegen pues toda el área pues cercana a la costa, ¿no? En el área del mangle y mucho más. Entonces, soluciones inteligentes encuentran la forma de tener estos dos temas. Y creo que eso es lo interesante, porque también habla un poco del tipo de proyectos que se buscan financiar. Entonces, aquí les pongo en muy resumidas cuentas 6 formas de ver las características de las finanzas climáticas. Obviamente es muy amplio, hay muchas más, pero es una forma interesante de iniciar. Sostenibles, ¿cómo no va a ser una finanza climática si no es sostenible? ¿No? Creo que es el primer punto fundamental. Que sea sostenible en el tiempo, que sea sostenible económicamente y claro, con el entorno y con la sociedad. Responsable. Creo que aquí hay un tema mucho de rendición de cuentas que es súper importante en el financiamiento sostenible. Digo, en Latinoamérica tenemos un tema de impunidad bastante fuerte donde el recurso muchas veces no se aloja donde tiene que estar. Aquí no únicamente ponemos en riesgo el fondo público si lo metemos en otro lado. Es decir, si yo hago una presa con malos recursos, ahí también estoy afectando potencialmente un tema de adaptación bien fuerte que puede tener impactos muy graves. Entonces, aquí es importante la transparencia, la responsabilidad y la rendición de cuentas. La parte adaptativa creo que también es bien importante, porque digo, quizás es un tema muy radical de ver, ¿no? Pero si hoy queremos adaptarnos a un ecosistema de bosque, ¿cómo nos adaptamos al impacto? Y de repente resulta que la crisis climática cambia el ecosistema que ya no es bosque y ahora cambia a estepa tropical o no sé, a otra cosa, tenemos que saber adaptarnos rápido y aún así asegurarnos de que la inversión tenga un efecto. Y entonces tenemos que adaptarnos a los retos de la situación política internacional, si de repente tal país ejerce cierta presión, todo eso tenemos que ser flexibles. Y las finanzas a veces no son tan flexibles, entonces es una nueva forma de modernizar también estos sistemas a nivel general. Innovadoras, pues tiene que ver con lo mismo, cómo modernizamos sistemas que son viejos. Si se ponen a analizar, estamos viviendo con sistemas económicos que tienen más de 200 años, los hemos adaptado bien poquito. Entonces es importante ver cómo innovamos y cómo adaptamos en todos esos espacios. Y al mismo tiempo, pues orientadas al futuro, que se vea el beneficio a largo plazo, no solamente a corto. Entonces tenemos que ir más allá de la perspectiva que llaman de sexenio, ¿no? De termina aquí mi plazo y se reinicia desde cero. Tenemos que tener una perspectiva secuencial y conectada. Entonces, eso va más allá del tema político, pero también involucra el tema de mercados económicos. Y de repente vemos que la tendencia va hacia X o Y tecnología, tenemos que entender cómo se va a ir. Por ejemplo, los autos eléctricos. Es bastante claro que en algún momento de la vida el litio va a jugar un papel fundamental en las cadenas de suministro. Entonces, ¿cómo nos adelantamos a futuro en esos temas? Y después, pues la gestión de riesgos, que justamente tiene que ver qué pasa si yo invierto en un lugar que después tengo un riesgo, por ejemplo, mi capital de energías renovables en una zona que es inestable, ¿no? Pongo paneles solares y se me caen. ¿Qué hago? ¿Cómo adapto ante los riesgos? Entonces, son características generales de las finanzas sostenibles o finanzas climáticas. Y ahora vamos a ver la comparación. Ya, si los ponemos side by side, finanza climática contra finanza tradicional. La finanza tradicional se centra en maximizar el beneficio financiero, ¿no? Cualquier economista te va a decir, pues sí, maximizar beneficios, minimizar costos, etcétera. La finanza sostenible también involucra el tema económico, social y ambiental. Entonces, creo que esa es la primera diferencia. Entonces, la finanza climática busca beneficios más allá del económico. Y además, todo beneficio ambiental es cuantificable. Y ese es un tema súper importante. Todo beneficio ambiental es cuantificable, todo beneficio social es cuantificable. Creo que hay un ejemplo bastante claro. Si tenemos un ambiente seguro en términos de salud, ¿cómo cuantificas lo que te ahorras en gastos de doctor?
en gastos de tener que, pues como que resolver problemas de salud de la gente. Ahí se puede empezar a cuantificar cualquier otro beneficio. El segundo, la finanza tradicional no tiene responsabilidad. Lo que les decía hace rato, puede ignorar totalmente los problemas de sus inversiones y salirse con la suya con inversionistas. Y la financia climática, tú cuando llegas con un inversionista le tienes que decir cómo consideraste todos los aspectos financieros, pero también de sostenibilidad, de medio ambiente, que no estás dañando a tu ecosistema alrededor. Y es más, que lo beneficies, porque ahí entra el tema. Se habla mucho de carbono neutro, se habla mucho de clima neutral, etcétera, pero creo que hay que empezar a hablar de clima positivo. Es decir, que nosotros hagamos cosas que sean restaurativas. Y eso es súper, súper, súper importante. ¿Cómo le hacemos para que no únicamente no estemos dañando más lo que hay alrededor, sino que también mejoremos el ecosistema? ¿Cómo nos volvemos partícipes en ese desarrollo? Y finalmente, la finanza tradicional se basa en modelos ya establecidos, les digo, algunos tienen 200 años o más, básica economía de oferta-demanda, mientras que la finanza climática está diseñada para adaptarse. Entonces, tenemos que reestructurar cómo definimos la economía muchas veces desde nuevas formas de pensar. Y eso involucra también retos. Y lo retador pues parece difícil, pero pues creo que es el tipo de reto que necesitamos afrontar. Y si lo vemos en números, ¿no? Se habla de inversiones de más de 100 mil millones de dólares al año para invertir en países en desarrollo para mitigar y adaptarse al cambio climático, que no se está cumpliendo. Y cada año se repite en la COP, cada año se repite en diferentes lugares que no se está alcanzando el financiamiento climático. Entonces, un tema es cómo logras ese desembolso de esos 100 mil millones de dólares que si no se invierten hoy, mañana van a ser 200,000. Porque no solamente evitaste rupturas, sino que desencadenaste otros efectos que ya no tienen reversibilidad. Un ejemplo muy claro es el deshielo de los glaciares, por ejemplo. Si tú dejas que un glaciar se deshiele y se derrita, ya no puedes volverla a congelar. O sea, a menos que inventemos alguna máquina extraña y cosas así de geoclimáticas que tienen muchos riesgos y que no entendemos, no hay forma de llegar y volver a congelar el Ártico. Entonces, es mucho más el riesgo de dejar que nuestras ciudades se inunden porque dejemos que eso se derrita a que dejar que no se derrita en primer lugar, ¿no? Entonces, ahí entra el tema de prevención. Después, los costos que ya estamos viendo al día de hoy de costos anuales de efectos de cambio climático en Estados Unidos para los próximos 10 años. ¿Eso qué significa? O sea, solamente Estados Unidos está perdiendo 4 veces lo que necesitaríamos invertir. Y qué ilógico, ¿no? O sea, aquí viene un tema que a gran escala de las finanzas no tiene sentido, pero porque estamos hablando de escalas de países y finanzas, un Estados Unidos dice, ¿yo por qué tendría que poner esto? Entonces, nuevamente es discusión geopolítica internacional y otros temas, pero solo para exponerles un poco de la realidad internacional de la finanza. Como, por un lado, sería mucho más sencillo invertir, generar y absorber el efecto. Y finalmente, si lo vemos desde el punto de vista positivo, sí hay un ápice de esperanza y sí hay cosas que se hacen. Este es un estudio del 2018, que seguramente hay estudios más recientes, que habla de más de 500 mil millones de dólares en únicamente energías renovables. La finanza climática va mucho más que puramente renovables, pero pues es un tema muy importante, ¿no? Porque es uno de las fuentes fundamentales de emisiones. Entonces, esos son algunos números para que se den una idea de en qué escalas estamos hablando. No estamos hablando de millones, estamos hablando de miles, cientos de miles de millones, es una cantidad grande. Entonces, ahora, entrando ya en quiénes están invirtiendo, ¿qué se está haciendo? ¿No? Hay fondos internacionales que se han desarrollado como resultado de convenciones de cambio climático, el Fondo de las Naciones Unidas del Cambio Climático, etcétera, como el Fondo Verde para el Clima y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, que creo que es GCF, no, creo que sí es GCF en inglés, o de medio ambiente. Pero bueno, a final de cuentas, estos son fondos a nivel internacional que buscan generar impacto en proyectos. Creo que es importante resaltar ventajas y desventajas de fondos. Un fondo internacional, la gran ventaja es que tiene una cantidad muy alta de dinero para proyectos de gran escala y de gran impacto, pero hay mucha burocracia de detrás, no quieren que cualquier proyecto pase y que financien todo porque pues es un recurso que se tiene que administrar y hay mucho tema detrás de protocolos. Por lo mismo se puede considerar que son lentos, pero que buscan tener una estrategia clara, que los proyectos que sí impacten, todos impacten. Después están las instituciones financieras multilaterales, que por ejemplo el Banco Mundial, su objetivo no es hacer finanzas climáticas, pero aún así reconocen que si tú no haces una finanza climática para adaptación y mitigación, hay un desbalance de mercados, de desarrollo, de pues, la economía global, entonces saben que invierten en.
Además de que todo lo que es finanzas climáticas tiene un buen de potencial. Ahorita llego a eso, pero también es importante entender, los bancos sí pueden financiar a gran escala proyectos. De hecho, Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, todos esos están metiendo muchos fondos a gran escala en proyectos, por ejemplo, de renovables, de nuevos sistemas de redes inteligentes, etcétera. Y finalmente, el financiamiento público y privado, nacional y regional. Aquí, pues, porque son tantos gobiernos y tantas industrias, ya no las puse, para dar algunos ejemplos, ¿no? A nivel federal se puede, todo un país, o incluso a nivel ciudad. A veces hay ciudades que son pioneras y que incluso van adelante de su propio país, que dicen, yo me animo a ser la primera ciudad circular, ¿no? O algo por el estilo. Y así se empieza. Muchas veces el discurso de abajo para arriba es mucho más fácil, porque ya con un ejemplo ya no se habla de teóricos. Y por eso en innovación siempre hablamos de pilotos. Un piloto transforma una idea en una realidad. Y ya que tienes la primera realidad tangible, ya es mucho más fácil decir, ¿saben qué? Ustedes dicen que no se puede, pero en esta ciudad funcionó. Y ya, aquí se cambia totalmente el panorama. Entonces, ahí entra el papel de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Después, sector privado, yo les puedo platicar un poco desde el sector energía. En Siemens Energy, pues yo veo que tenemos un fondo de venture capital. Se invierte en proyectos específicos, en nuestro caso en temas de energía, y se tiene un proceso que en venture se llama due diligence. Básicamente, de una gran lista de oportunidades se filtran hasta llegar a las que tienen sentido, tanto económico como de impacto financiero, etcétera. Y aquí hay algunas aceleradoras mundiales que tienen ese sentido climático. Hay muchísimas, cada vez hay más, pero estas dos son un ejemplo por si se quieren dar una primera perspectiva y cada vez están saliendo nuevas. Entonces ya tenemos la idea de fondos internacionales, instituciones multilaterales, etcétera. Cierto, si tienen alguna duda, váyanla poniendo en el chat y ya que terminemos, vamos revisando. Ya vi que hay algunas. Entonces, bien, y creo que esto que les voy a hablar creo que es el fundamento de muchos de los problemas que estamos viviendo hoy de la crisis climática. Hablamos naturalmente en economía, hay ciclos económicos, ciclos pequeños y ciclos grandes. Básicamente la economía va a subir y va a bajar, y eso es natural en las economías, pero al final de cuentas, por ejemplo, en este diagrama que les estoy poniendo de ejemplo, hay subidas y hay bajadas. Al final, si vemos la subida y la bajada, la segunda subida va más arriba que la primera. Entonces, aunque parezca que vamos para atrás, al final en las grandes escalas de las cosas, estamos siempre más arriba que cuando empezamos. Entonces creo que es importante entenderlo. Y aquí yo puse este diagrama de We Are Here porque se habla de eso en todo el mundo, se habla de la recesión nueva, de que colapsó el fondo en Estados Unidos, de las startups, muchas cosas. Estamos de bajada, pero eso no implica que sea algo, o sea, sí va a impactar, pero no significa que vayamos de bajada eternamente. Vamos a llegar en algún punto a un fondo y es importante entender que después de ese fondo va a venir una expansión. Entonces, todo inversionista senior te va a decir, tú invierte cuando estamos abajo porque es cuando más arriba vas a estar y no sé cuánta cosa. Eso en los proyectos climáticos se traduce a, este es el mejor momento para hacer las cosas. Porque incluso aunque parezca que sea un momento difícil de crisis y cosas, es cuando ya que nos estemos rebalanceando, van a tomar boom todos los proyectos. Entonces, los que llaman los primeros adoptadores, los early adopters, van a ser quienes van a empezar. Entonces, ¿por qué no empezar ahora? Entonces, creo que también estamos peleando con la gran pregunta que está teniendo toda la humanidad. ¿Se puede separar el crecimiento económico del impacto ambiental? Y es una pregunta bien interesante, ¿no? Entonces, no sé si quieren aquí poner en el chat, en pocas palabras, qué piensan. ¿Se puede? ¿No se puede? Creo que es una pregunta que a todo mundo le hace efecto, porque hay quien dice que sí, hay quien dice que no, hay quien justifica que las grandes economías solamente pudieron crecer a costa del ambiente. Hay quien dice que ya no es necesario, que ya las nuevas pueden seguirse debido. Veo que dicen, no, no se debe, nunca fueron ni serían separables. Es interesante, ¿no? Hay gente que dice que sí va de la mano, que no va de la mano, pero creo que es interesante. Creo que lo que dijo Carolina ahorita, no con el modelo business as usual, es interesante, ¿no? Es interesante ver cómo puedes tener un impacto sin que haya un desbalance negativo, porque que haya una correlación no implica que la correlación siempre tenga que ir para abajo. Ese es el punto fundamental. Entonces, no se puede, cada vez es menos probable que suceda. Hay un tema ahí, ¿no? Mientras más nos tardemos, hay muchos retos. Dicen, es imposible. Es un tema, ¿no? Ahorita les voy a presentar una perspectiva que me gustaría igual escuchar sus comentarios, pero es una que se me hace muy atractiva. Aquí
una gráfica que se muestra mucho, de hecho, Al Gore en los entrenamientos de Climate habla mucho de una gráfica así, que la energía solar dice que sí es posible. Y ahorita voy a ahondar un poco en esto. Pasó de ser una tecnología imposiblemente cara, así tal cual es la cita de muchos medios, imposiblemente cara, a ser la más barata de la historia. Esta es una curva de reducción exponencial que habla de 98.7% y hay estudios que dicen que va incluso más abajo, incluso podríamos llegar a un 99.5% de reducción, 99.5. Entonces, es una energía baratísima y es una energía muy barata y la única razón por la que fue barata es por inversión en finanzas climáticas, en este caso en desarrollo de tecnología, en desarrollo de la cadena de suministros, etcétera. Hay quien dirá, sí, pero el mercado ahorita lo está acaparando un país en específico. Sí, pero todavía hay oportunidades, ¿no? Aquí hablamos de la tecnología en sí. Movimientos ya de mercado implica política pública y así, pero si hablamos de costos, ahí tenemos una respuesta. Entonces, aquí vamos a verlo a gran escala. Vemos la energía solar, que es la amarilla, que sigue la tendencia más picuda, ¿no? Va más para abajo. Pero, ¿qué pasa si estamos hablando de las plantas piqueras de gas? ¿Qué pasa si estamos hablando de la geotérmica? ¿Qué pasa si hablamos de la nuclear o de la de eólica? Todas van para abajo, es la tendencia del mercado. Lo importante aquí, y aquí viene lo fundamental, aunque las contaminantes vayan para abajo, este punto implica una transformación para el mundo. Este puntito de acá. Es la primera vez en la historia que una tecnología renovable es más barata que una que contamina. Y entonces ahí viene, creo que el mensaje fundamental. Es la primera vez que no tiene sentido económico contaminar. Y eso suena como curioso, ¿no? O sea, porque es bastante lógico si alguien lo ve acá, pero creo que puede tener implicaciones bastante buenas si tenemos la oportunidad de empezar a pensar en esto. ¿Qué implica que te sea más costoso contaminar? Por puro sentido económico. Deja ya, si no quieres pensar en la sustentabilidad, si es una finanza tradicional, que lo único que quieres es ganar dinero, no le hace sentido y ver por lo que cuesta más caro. Entonces, esa es una de las claves, lograr que económicamente tenga sentido. La economía circular también es una de esas estrategias que también tiene más sentido en economía circular. Reusar lo mismo que volver a extraerlo desde cero. Son temas ahí bien interesantes. Entonces, aquí estamos llegando a un punto de inflexión, en lo que llaman desacoplamiento, emisiones, crecimiento. Por ejemplo, esta es una predicción de Estados Unidos de su Producto Interno Bruto y de sus emisiones de CO2. Lo que está aquí en punteado son proyecciones, pero lo que estamos viendo acá es que va a haber un punto ya por estos años, digo, esta proyección puede variar un poco según temas internacionales, que va a se va a cruzar nuevamente una línea, donde el Producto Interno Bruto va a ser más que la necesidad de contaminar o de las emisiones que se han tenido. Entonces, cuando empieza a haber esta transición de que el producto está totalmente relacionado, y estas gráficas ya no son como proporcionales a la misma, ahí es cuando cambiamos todo el panorama. Económicamente, sí hay una forma, menos en la teoría y en la práctica, hay países de Europa que ya les está pasando, que ya se desacoplaron del CO2. Entonces, esa es la palabra clave, desacoplamiento. ¿Cómo le hacemos para que nuestra economía ya no dependa de y que lo hagamos lo suficientemente rápido? Ahí es donde estoy de acuerdo con lo que ponen en el chat. Que no se pueda o sí se pueda, depende de la agilidad que tengamos como países, como economías, etcétera. Pero entonces aquí tenemos una perspectiva muy clara. ¿Posible? Sí. ¿Teórico? Sí. ¿Práctico? Ya empezó. Entonces, esa es la parte interesante. Y ahora también hay que verlo ya desde el punto de vista privado. O sea, muchas veces la industria intenta adelantarse al gobierno por la misma política en general, pero por ejemplo aquí, bueno, aquí la gráfica no empieza uno antes, pero aquí ponemos el ejemplo del Acuerdo de París. A partir de que se hizo este kickstart en finanzas climáticas, hablar de todas las reducciones que tenía que haber, 4.9 veces más se invierte ahora en climate tech a nivel privado. ¿Eso qué significa? Que ahora básicamente 5 veces más invertimos que hace unos cuantos años y esto sigue avanzando. Entonces, eso significa, y esta gráfica ni siquiera llega al año en curso, ¿no? Si seguimos, probablemente mi mouse debería estar como por acá. Entonces, si empezamos a pensar en esto, cada vez más el sector privado ve el valor en invertir en esto. ¿Por qué? Nuevamente, está teniendo sentido económico descarbonizar, está teniendo sentido económico dejar de contaminar. Entonces, si empieza a tener sentido económico, pues ¿quién es el primero que lo ve? Sector privado. Entonces, aquí ya se está viendo cómo la tendencia va subiendo. Estos colores son dinámicas de inversión que llaman desde presemilla, es decir, ideas muy tempranas, hasta lo que llaman series A, series B, que ya son como empresas más grandes. Entonces, lo que ven es que lo que más invierte es en empresas grandes, pero también se le está dando cada vez más la oportunidad
ideas pequeñas que crezcan. Entonces ya estamos abriendo más las puertas a que nuevas ideas empiecen a financiarse. Y eso creo que es muy interesante porque Latinoamérica tiene una capacidad fundamental que a cada rato le escucho en juntas. Tenemos la capacidad de el recurso energético, que tenemos muchísimas energías renovables de muy bajo costo. También tenemos la capacidad técnica, las personas, las capacidades y aparte somos una economía evolucionada y emergente. Entonces, al ser países en desarrollo, tenemos la capacidad de decidir para dónde nos desarrollamos. Todavía hay mucha infraestructura que apenas está decidiendo. Tenemos la capacidad de decidir para dónde va. Entonces, ahí va mucho de la inversión en finance. Y esta es la otra perspectiva, que de seguro ya hablaron ya han escuchado hablar de estas tres letras, ESG o en español ASG, es ambiente, sociedad y gobernanza. Básicamente, ahora es la vara con la que se están empezando a medir las inversiones. Ya si llegas a uno de los bancos fuertes de Estados Unidos o de Europa, te van a decir, sí, pero dame como tu perspectiva ASG. ¿Eso qué significa? Tu proyecto, ¿qué tanto contribuye al medio ambiente? No únicamente en cambio climático, pero también en uso de recursos, qué tan renovable es la capacidad de la cadena de valor, cómo ayudas a la biodiversidad, etcétera. Social. Y eso me encanta. No solamente es ambiental, sino cómo aseguras la diversidad, cómo aseguras que se cumplan los derechos humanos, laborales, de igualdad de género, de cadena de suministro humanas y decentes, que no se incumplan derechos humanos. Y finalmente, gobernanza, básicamente es tener una ética de negocios y evitar la corrupción. No hay, que ya no haya de que se roban los recursos y se van, sino que sea una transparencia clara con todo lo que está pasando. Y creo que la parte emocionante para alguien que hace finanzas climáticas, los inversionistas, es lo de la derecha. Las compañías que les va bien en ambiente, sociedad y gobernanza ganan más dinero. ¿Y eso por qué? Porque la gente que suele ser más consciente con su entorno, hay una tendencia muy clara que quien tiene un claro impacto social y ambiental, normalmente tiene una estructura de equipo más clara, tiene políticas internas mejores, tiene mejores estrategias y finalmente gana más. Entonces, nuevamente, hace más sentido económico hacer las cosas bien. Y eso es bastante interesante porque también es una forma de cambiar nuestra perspectiva de cómo se compone una inversión, de qué podemos hacer bien para convencer a un inversionista. Si esto está pasando en todo el mundo, en comida, en energía, en salud, en todo lo que tiene que ver con tecnología, capital, etcétera, puede pasar en todas las industrias. Les aseguro que no hay una industria donde no se pueda hacer una revolución climática. Y ahí es una parte a donde quiero conectar. El financiamiento climático tiene permite mitigar y adaptarnos a los riesgos climáticos. Y no solamente eso, permite un desarrollo económico sostenible con una perspectiva social, con una perspectiva ambiental. Y creo que es la clave para que el discurso climático deje de ser discurso y se convierta en algo tangible. Y con esto quiero terminar y pues agradecerles. Creo que hay espacio para preguntas. Igual ahí están mis datos de contacto, cualquier duda que tengan, con mucho gusto. Y aquí estamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis. Tu presentación fue justo el ABC de las finanzas climáticas. Nos llevaste de la manito para comprender los conceptos básicos y nos estimulaste a usar nuestra imaginación. Tenemos varios comentarios. El chat está on fire. Estamos teniendo aquí una interesante conversación. Pero bueno, de las primeras que recibimos, em, ¿qué hacer cuando en nuestros países no hay una claridad para la inversión en energías renovables? Es muy buena pregunta. Creo que aquí nos toca mucho y apenas en México hicimos algo muy interesante, que es la taxonomía climática, ¿no? Creo que es importante saber nombrar lo que quieres cambiar. Y eso creo que es importante a nivel internacional. Y si no hay lineamientos, primero no reinventar la rueda. Creo que pecamos mucho de querer hacer todo desde cero diciendo, a ver, juntemos a los especialistas y que empiecen a diseñar y así, cuando ya hay cosas que funcionan. Creo que es importante tomar mejores prácticas de otros lugares, por un lado, y ayudar en temas de consejería, según las estructuras que existan en los países, saber sugerir, saber tomar los espacios políticos, saber la opinión y nuestra propia voz, que es también lo que dice mucho Clement, ¿no? Usar nuestra voz para cambiar las cosas. Entonces, llegar y decir ya con soluciones y no solamente con quejas. A ver, esto es lo que se puede hacer, este es el criterio, tómenlo como base, hagan algo, ¿no? Eso es lo que se tiene que hacer. Gracias, Luis. Y tenemos una pregunta de parte de Rebeca Ruiz. ¿En dónde puede invertir uno como persona, como miembro de la sociedad civil, en este tipo de proyectos o cómo logramos participar en las finanzas climáticas?
Mira, es una muy, muy buena pregunta. Creo que ahorita no se me viene a la mente el nombre de la que vi, pero hay campañas como las que llaman Kickstarter, que tú puedes invertir una partecita en un proyecto grande y ayudarlo a financiar. Esa es una forma. Y también entramos en el mercado del carbono. Ya no toqué mucho ese tema, pero el mercado del carbono básicamente habla de que hay un sistema de comercio de emisiones. Yo como empresa quizá tengo derecho a emitir 100 unidades de carbono por año, ¿no? Y si yo emito 200, esas 100 extra que invertí, tengo que comprarle una solución a alguien para que las reduzca, las compense o haga algo con esas emisiones de carbono. Y es un modelo económico bastante interesante que permite, en teoría, financiar también acción climática. Y como persona, lo que tú puedes hacer es puedes compensar tu propia huella. Y es una forma de tener un impacto y invertir. Hay plataformas, se me viene a la mente una que se llama Tree Nation, donde tú llegas, tú pones cuánto es tu huella de carbono y puedes llegar y plantar la cantidad de árboles, tú donas esa cantidad y las organizaciones se encargan de gestionar a las personas los recursos para plantar esos árboles. Y así como eso, hay muchísimos proyectos que hacen lo mismo. Ujú. Sí, gracias, Luis. Y también tenemos comentarios de Juan Manuel Loera que nos dice que en la Bolsa de Valores, por lo menos en la de México, existen ETFs del sector de sostenibilidad. Entonces, sí, hay oportunidades también para invertir. Equipo, ¿cómo vamos? Una pregunta más y pasamos a la siguiente fase. ¿Ok? ¿Alguien que quiere encender su micrófono y hacer una pregunta? Que nos alce la manita. Si no, tomamos una por aquí. Ok. Rubén, adelante. Gracias, buenas tardes. Oye, muy padre tu presentación, felicidades. Pero aquí la duda para mí es, bueno, pareciera que hay mucha oportunidad, hay interés, está esto creciendo, pero realmente, ¿dónde puede ver uno qué cartera de proyectos? O sea, como un inversionista y uno mismo como proponente de alguna iniciativa puede decir, bueno, pues yo traigo esta propuesta, esto es lo que puedes hacer, esto es lo que, esta es la cobertura, este es el rango. Pareciera que todos son concursables. O sea, abre alguien una convocatoria y tienes que formarte, pero no es como el atributo. Es como si fueras a pelear a Mark Tyson contra alguien de peso pluma, porque no tienen, es demasiado heterogéneo. O sea, ¿cómo se puede realmente acceder a este tipo de fondos y generar una cartera de proyectos que pueda ser sostenible, interesante y que tenga capacidad de crecimiento en el largo plazo? Es una muy buena pregunta, gracias. Creo que se puede ver como de estos dos ángulos, ¿no? Desde el punto de vista de quien invierte y de quien busca que le inviertan. De quien invierte, yo creo que lo fundamental es entender qué plataformas ya existen. Casi siempre va a haber como de las tres tipos de personas. Va a estar el freelancer, que es quien invierte por su propio, digo, quien genera un proyecto por su propio lado y se acerca y empieza a conseguir recursos y se mueve. Y lo que va a hacer ese tipo de personas es se van a intentar anunciar. Van, por ejemplo, recientemente fui en México a un evento que se llama Talentland. También está el Link Monterrey. Hay varios así en Latinoamérica en general que son eventos de emprendimiento. Que los emprendedores llegan, ponen su stand, pagan por el espacio y lo que hacen es que vienen y le presentan a la gente en búsqueda de que alguien les invierta. Como inversionista, yo recomiendo que vaya a uno de esos espacios que conozca, porque son justamente están hechos para eso, como una feria de ciencias, pero de emprendimiento. Eh, y la otra, creo que está muy interesante, los mismos incubadoras y aceleradoras. Si tú llegas con cualquier incubadora, digo incubadora porque son las que son etapas iniciales. Llegas y les dices, a ver, dame todos los proyectos que tengas de esta área. Y ellos te dicen, sí, mira, yo tengo un listado y te conecto y te contacto, porque de eso se encargan, de buscar inversión. Ellos se quedan con porcentajes o equity, vende, pero ellos conectan. Y también está la parte ya de grandes que son las aceleradoras, ya uno cuando tiene el recurso de invertir en algo que ya existe y crecerlo. Y como startup, pues justamente desde el punto de vista contrario, ¿no? Si empiezo, yo lo que buscaría es meterme en una de esas o iniciar por aparte en una feria o en algo así. Muy bien, muchísimas gracias, Rubén. Muchísimas gracias, Luis. Pues vamos a continuar ya con la siguiente parte de nuestra presentación para darle la palabra a mis compañeras Sofía Serrano y Verónica Lugo. Un segundito en lo que preparo la presentación. Denme un momento. Ya les comparto. Ok, muy bien. Aquí vamos. Fantástico. Muy bien. Pues ahora vamos a la siguiente parte de nuestra sesión del día de hoy, por la que estamos súper emocionadas de contar con ustedes el día de hoy para poder invitarles a participar en nuestra campaña de Billetes por la Vida, pero no sin antes darle las gracias una vez más a Luis Carvajal por acompañarnos en este espacio. Vamos a darle un aplauso virtual porque de verdad que
Nos dejaste información valiosísima, datos que podemos estar utilizando, yo creo que en el día a día cuando estemos hablando acerca de la importancia de invertir en nuestro planeta y creo que nos diste esperanza muy concreta con datos, como sí se puede, si lo hacemos unidos y justo en ese espíritu y justo para movilizarnos. Verónica y Sofía nos van a estar compartiendo sobre esta maravillosa campaña de Invierte en el Planeta en conmemoración por el Día de la Tierra. Entonces, adelante, Sof, adelante, Vero, el espacio es todo suyo. Bueno, muchas gracias. Me da mucho gusto ver a tantas personas por acá interesadas en un tema que a veces suena no tan sexy como las finanzas climáticas, pero creo que Luis logró ¿no? como que interesarnos mucho en este tema. Y una vez que ya sabemos un poquito más de esto, quiero contarles cuál va a ser nuestra campaña este 22 de abril, que es el Día de la Tierra. En Climate Reality nos enorgullecemos de ser parte de la icónica campaña del Día de la Tierra, que año tras año es una celebración, ¿no? Que convoca personas, empresas, gobiernos de todos los ámbitos para unirse en un esfuerzo colectivo y usualmente es así como súper audaz en pro de la sostenibilidad y de la acción climática. Si quieres, dale a la siguiente, Itzel. O tengo mi switcher, ¿verdad? Funciona. Sí. Bueno, como les contaba, nos vamos a unir a la campaña del Día de la Tierra este 22 de abril y el lema que inspira la campaña este año, cada año se hace como con una temática diferente, es Invierte en el planeta, que es un poderoso llamado a la acción que nos invita a destinar nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestra energía e incluso, como decía Itzel al inicio, nuestro amor para enfrentar y vencer la crisis climática en todas sus dimensiones. Entonces, como parte de Climate Reality América Latina, no solamente nos vamos a quedar con Invierte en el Planeta, sino que vamos a hacer una movilización masiva que ya les voy a contar. Pero bueno, antes de contarles cuál va a ser nuestra movilización masiva en el marco de esta mega campaña, les voy a contar por qué es importante la inversión un poquito en América Latina, ¿no? ¿Por qué desde nuestra parte del mundo quisimos sumarnos a esta campaña global y elevar como la importancia de esta temática en nuestra región? Para contarnos más de eso, viene Verónica Lugo, que es nuestra periodista, content manager y bueno, experta en comunicación, que nos va a contar un poquito más de por qué retomamos esta temática para nuestra región específicamente. Hola a todos. Bueno, quizás se preguntan por qué invertir en el planeta. La quema de combustibles fósiles, la deforestación, la agricultura intensiva y el uso desigual e insostenible de los recursos naturales son algunas de las cosas que tenemos en común varios países del mundo, sobre todo los países que están situados en la región de Latinoamérica. Esto repercute de una u otra forma en fenómenos meteorológicos intensos, por ejemplo, inundaciones, sequías, aumento en el nivel del mar. Me platicaban también que en Colombia deslizamientos, ¿no? de la tierra. Y todo esto a la larga nos afecta a nosotros también como seres humanos. Nos afecta en nuestra seguridad alimentaria, nos afecta en nuestra salud y desde luego en la economía. Es por ello que los países de Latinoamérica, como sabemos todos nosotros, necesitan financiamiento ya. Esto para poder acceder a energías limpias, aumentar la eficiencia energética, impulsar mejores sistemas de transporte, en fin, para fortalecer todos los desafíos a los que nos enfrentamos debido al cambio climático, como reducir la deforestación o mejorar los recursos naturales de cada uno de nuestros territorios, ¿no? Pero para hacer esto debemos seguir empujando, no solo desde lo colectivo, no solo uniéndonos como región latinoamericana, también podemos hacerlo desde lo individual. En este sentido, Invierte en el Planeta también es un mensaje para movilizarnos más allá de los recursos financieros. Es un recordatorio para que invirtamos nuestro tiempo y nuestras acciones a favor del planeta. Si quieren mover la diapositiva. Bueno, ¿cómo puedo yo invertir en el planeta o cómo podemos hacerlo de manera individual? Bueno, pues una de estas formas es invirtiendo nuestro tiempo, es decir, organizando o participando en eventos de limpieza,
reduciendo el desperdicio de los alimentos. Sabemos que a veces es como un poco tedioso estar compostando o separando la basura, pero todas estas pequeñas acciones, por muy, muy diminutas que parezcan, de verdad nos ayudan a todos y bueno, es una forma como lo podemos hacer individualmente. También podemos usar nuestro poder de decisión. Por ahí Luis Carvajal en su presentación hablaba de esto, ¿no? Que Al Gore siempre nos invita a usar nuestra decisión y nuestra voz a favor del medio ambiente. También podemos entonces votar por candidatos municipales, estatales, nacionales o regionales que estén implementando ya, o sea, desde ya, planes de descarbonización, y resiliencia climática. Otra forma en la que podemos invertir nuestro tiempo de manera individual es en soluciones sustentables. No sé, una de estas formas tal vez sería teniendo un huerto en casa, compostando desechos, como dije hace rato, participando como voluntario, o tal vez implementar energías renovables como paneles solares, bueno, ya saben. Entonces, por ello es importante que todos nosotros tratemos de invertir en el planeta y de esto va precisamente nuestra campaña. Para ello, le dejo la palabra nuevamente a Sofía Serrano. Sof, si quieres contarles más de la campaña, adelante. Vale, ahí tengo un mensajito para compartir en el chat. Y bueno, aprovechando la temática que nos inspira a nivel mundial, que es Invierte en el Planeta, desde nuestras oficinas de Climate América Latina lanzamos un llamado para que toda la región se una a una intervención masiva de billetes, que se va a llamar Billetes por la Vida. Les cuento un poquito de por qué pensamos hacer esto y cómo va a funcionar. La intervención de billetes es una táctica de sabotaje cultural que convierte el papel moneda en panfletos de protesta y que ha sido utilizado en muchos movimientos alrededor del mundo y que busca así extender el mensaje a la mayor cantidad posible que logremos, ¿no? La idea es que podamos intervenir un billete con el mensaje invierte en el planeta y ponerlo en circulación para que así más y más personas empiecen a interesarse por qué es eso de invertir en el planeta, ¿no? ¿Cómo yo puedo invertir en el planeta? ¿Por qué son importantes las finanzas climáticas? El objetivo de esta manifestación masiva es, como les digo, llegar al mayor número de personas que podamos y, bueno, aprovechar la temática para poder ser creativos con una acción sencilla pero muy poderosa. Esperamos que puedan poner toda su creatividad en el diseño de sus billetes por la vida y que esta intervención los invite a reflexionar. Si vamos a la siguiente slide, les voy a explicar un poquito cómo vamos a hacer esto paso a paso. ¿Cómo funciona? Bueno, los billetes por la vida básicamente es escoger un billete de baja denominación de su país, intervenirlo con la leyenda invierte en el planeta y el hashtag billetes por la vida. Tómenle una fotografía y bueno, después pónganlo en circulación para que el mensaje llegue a más personas. La idea es que compartan esta fotografía en redes sociales y que más y más personas alrededor de América Latina vayan contribuyendo como a alzar la voz y para posicionar esta temática como en el día a día, que la gente empiece a hablar de esto, ¿no? Como, ¿qué son esos billetes que están intervenidos? ¿Por qué la gente está haciendo esto? ¿Qué son las finanzas climáticas? Para apoyar también este mensaje y que no quede solamente en qué son las finanzas climáticas, creamos una pequeña landing page que pueden visitar desde ya para aprender más sobre el financiamiento climático y descubrir otras acciones que pueden hacer ustedes para invertir de forma personal su tiempo y su energía a favor de la acción climática. Y bueno, vamos a la siguiente, Itzel. Ahora sí, les voy a pedir que tomen un billete. Les voy a dar unos 5 minutitos. Si es que encuentran ahí cerquita de ustedes un billete de baja denominación. Miren, yo me encontré un billete de 20 por ahí en mi cartera. Me encontré $1 perdido que tenía por ahí también. Y los voy a invitar a que todos en este momento puedan intervenir un billete con un plumón que tengan ahí con la leyenda invierte en el planeta. Esta es una acción simbólica, pero que yo creo que va a llegar a muchas personas y que vamos a dejar corriendo durante esta semana y después del 22 de abril, el resto del mes y también algunas semanas posteriores para que la gente se pueda unir.
Queremos ver billetes intervenidos de toda América Latina. Ustedes ya nos contaron que se conectan desde Colombia, Argentina, desde Costa Rica, etcétera. Entonces yo quiero ver pesos argentinos, colombianos, chilenos, mexicanos, soles, colones, de todo. Sería increíble ver cómo participan en esta actividad. Y bueno, les doy 5 minutitos para que vayan, encuentren un billete y nos vemos aquí para poder hacer esta intervención masiva. También me gustaría invitarles que si tienen otras celebraciones del Día de la Tierra, puedan incluir esta actividad dentro de sus celebraciones para multiplicar el impacto de esta campaña desde sus países y alrededor de toda América Latina. Y bueno, por supuesto, elevar como la importancia de las finanzas climáticas y de la inversión específicamente en nuestra región. Les podemos pasar por ahí el hashtag y la frase, porfa, por el chat. Es invierte en el planeta y el hashtag es billetes por la vida. Sí, ya Miren, está yo ya aquí. tengo uno por acá. Ay, quedó Invierte en el genial. planeta. A Le ver puse ustedes. billetes por la vida. Súper, ¿eso qué es? Es un... Son 1000 Son colones. Son 1000 colones. colones de Costa Sí, de Rica. Costa Rica, sí. Súper. Si lo van haciendo, si van encontrando algún billetito por ahí, nos encantaría verlo, nos encantaría que tomaran la foto, irlo viendo en los hashtags de Twitter, que nos etiqueten en las historias de Instagram. Nos encantaría verlos movilizándose junto con nosotros en esta celebración del Día de la Tierra. Sof, y te cuento que este fin de semana mis compañeros del colectivo ambiental Isla Verde, que es una ONG, es un colectivo de aquí de mi ciudad, en Ciudad del Carmen, Campeche, tienen un evento del Día de la Tierra y ya les comenté sobre la campaña y vamos a estar haciendo una intervención de manera presencial este sábado. Entonces estoy muy emocionada porque espero que muchos en ese evento subamos nuestra fotito con nuestro billete intervenido. Me encanta esta idea. Me encanta. Ojalá puedan ahorita encontrar alguno, intervenir, para que también nos tomemos una foto así todos con nuestro billete al finalizar este encuentro. ¿Qué nos Sí, dicen por acá? nos dice María Isabel Genao, muestra otra vez, Sofía, porfis. Me imagino que muestres tu billete. Ah, muestro otra vez mi billete, mira, yo lo puse así. Ajá. Dice, invierte en el planeta, billetes por la vida. Voy a intervenir $1 right now. Okay, aquí vamos. Yo también, tengo uno por acá. Ujú. A ver, Fabio, nos encantaría verlo, si puedes prender tu camarita. Quedó gigante. Sí, no, tienen que ahí medio calcularle porque los billetes Sí. no son tan grandes. Sí. Ah, ya lo estoy viendo. Claudia Mora, invierte en el planeta. Ay, Claudia, me encanta. Voy a dejar de Zaira compartir. Falcón. A ver. Ay, qué increíble. 20 pesos, 20 pesos, invierte en el planeta. Rodrigo Iván también Ay, está me aquí. Vero encanta. también. Ay, me encanta, me encanta. Sí. Billetes por la vida. Ok, manténgalo por ahí. Sí. En Colombia molestan por recibir un billete. Ay, lo sé. Pero bueno, pueden tomarle la foto y ser parte de la movilización digital. A ver, Emiko, enséñanos ese video, ese billete. ¿De cuánto es? Ay, qué Billetes por hermoso. la vida. Ay, me encanta. Son 1000 Qué pesos, lindo. creo, los de Mico. Ajá. Ay, sí. Qué emoción, me encanta. No olviden, tomen una foto, empecemos esta movilización digital también. Hashtag billetes por la vida y bueno, arróbenos en @Climate Latino, ya se la saben. Dayara, a ver, ahí estoy viendo también tu billete. Rodrigo Escobar, perfecto. Muchas gracias. A ver, Increíble. Fabio, increíble, increíble. ¿Podemos tomar Invierte una en el fotito planeta. ahorita antes de que nos vayamos Sí, todos? sí, hagámoslo de una vez. Ya tengo aquí todo listo. Pongan sus billetes otra vez en la cámara, ya tomo la foto. 1, Espera, 2. espera. Espera, estoy haciendo otro. A ver, voy a tomar una ¿En dónde? El foto. que tenía aquí. Listo. ¿Listo? Ok, aquí vamos. 1, 2. Listo. Got it. Ya la tengo.
Ay, perfecto. Bueno, muchas gracias. Les repito que esta va a ser nuestra movilización del 22 de abril, el Día de la Tierra. Tienen también el sitio web, por favor, explórenlo. Les dejamos ahí muchos recursos como para entender un poco más de finanzas climáticas. Están en español y son para nuestra región, y también tenemos ahí varios posts de blog que nosotros hemos creado desde Climate Reality. Entonces, desde ahí pueden entender un poco más de por qué es tan importante este tema para nuestra región. Y como les decía, si tienen alguna otra actividad del Día de la Tierra en sus comunidades, en sus universidades, en sus trabajos, invítenlos a ser parte de esta movilización masiva, intervención de billetes, billetes por la vida, y síganos etiquetando en redes. Nosotros vamos a estar activos con esta campaña desde este momento hasta, yo creo que finalizar el mes. Vero, cuéntanos. Yo una sugerencia rápida, ¿por qué no les das un paseíto rápido por nuestra landing page para que vean dónde se encuentra el toolkit y todos estos materiales de los que les hablaste? Puedes entrar Vale, desde me la parece. página. Ya la tengo aquí, ya la tengo. Ok. Denme un segundo, ya les comparto. Un segundito, Súper. ya la tengo aquí. Espérenme. Aquí está. Listo. Bueno, esa es nuestra landing page. Si van un poquito hacia abajo, ahí donde dice descarga el toolkit, los va a llevar a una carpeta de materiales donde está el one pager, el toolkit, donde están como muchos mensajes que pueden compartir en redes. Y ahí están todas las imágenes también que pueden descargar y que pueden compartir por WhatsApp, por Instagram, etcétera, para que se sumen y que puedan también invitar a sus comunidades a esta actividad del Día de la Tierra. Entonces ahí están los materiales para que sea fácil y también, bueno, muy accesible para que todos puedan invitar a las personas, a sus personas cercanas y queridas. Bueno, regresando a la página, ahí vamos a estar explicando cómo funciona, ¿no? Los pasos: marca un billete, comparte tu creación, deja el mensaje, explora los recursos. Y más abajo encontramos también, si le dan ahí en leer más, bueno, que ahorita ya sería mucho, pero encontrarán un poco más de datos de por qué es importante el financiamiento climático específicamente en esta región, ¿no? Algunos datos interesantes, etcétera. La pueden explorar después. Y más abajo, en la página principal, están también algunos materiales, ¿no? Tenemos estos dos reportes: el Índice de Finanzas Sostenibles de GFLAC y también los desafíos y las oportunidades del financiamiento climático en nuestra región. Y luego tenemos estas otras publicaciones que son desde Climate Reality América Latina, que bueno, ha hecho Vero con mucha investigación periodística, donde se pueden dar una idea de cuál es la importancia, cómo se puede hacer, qué es lo que necesitamos. Entonces, bueno, los invito a que exploren más este sitio web, que vean cómo pueden invertir su tiempo con su poder de decisión. Y bueno, ahí hay como muchos links a otros lugares donde pueden explorar más y más. Y bueno, creo que eso es todo. Vero, ¿tienes algo más que decirnos antes de cerrar este lindo espacio? No, solamente que pueden empezar a circular estos billetes o estos mensajes, etiquetarnos con el hashtag Invierte en el Planeta y Billetes por la Vida. A partir de ahora y hagámoslo masivo el Día de la Tierra. Nos preguntan nuestras redes sociales, acá se las comparto en el chat. Y ya, es todo. Fantástico, muchas gracias, Vero y Sof. Estamos muy emocionados y muy emocionadas por esta campaña. Inviten a todos, estén mañana a la hora de la comida con su familia, y también, como nos decía María Isabel, si en su país está este problema de que no los aceptan intervenidos, igual y no hagan un mensaje que lo ocupe todo. Abajito, con una pluma, un marcador delgado, que esté ahí y que circule. Esa es la intervención, que igual y ni se den cuenta, y luego un día alguien va a estar viendo el billete y va a decir: invierte en el planeta, ¿qué es eso? Entonces lo van a buscar en Instagram y vamos a llegar a más personas. Adelante, Vero. O pongan un plástico, algo transparente, y encima rayan y ya le toman la foto. Y los que sí podemos, pues el chiste también es que los pongamos a circular, paguemos con ellos. En los países donde sí nos aceptan estos billetes rayados o intervenidos,
pongámoslo a circular. Y si hacen y si los ponen a circular, pues estaría padre que también hicieran un video y nos etiquetaran. Sí. Me encanta esta campaña, esta idea y esta movilización y esta conmemoración. Entonces también si ustedes quieren que su organización sea aliada en esta campaña, pues nos mandan un mensajito por el Instagram o por correo electrónico y ya les contamos cómo pueden ser aliados en esta campaña. Bueno, pues vamos a ir cerrando la sesión. Estamos algunos minutos ya pasados de la hora. En un momentito más, mi compañera Laura va a compartirles la encuesta de nuestro cuerpo de liderazgo. Es una encuesta anual, la seguimos moviendo porque queremos saber qué opinan ustedes, cómo podemos mejorar, qué nuevos proyectos, campañas, programas y seminarios de soluciones con temáticas que sean importantes para ustedes podemos compartirles. Y ya por último, cerremos esta maravillosa sesión compartiendo cómo se están yendo de esta sesión. ¿Qué meme les identifica ya a estas horas? Quizás tarde para algunos, temprano para otros. Tenemos que Sofía nos dice el número 6. Oigan, estoy leyendo que Juan Martín nos dice que hiciéramos un sello para intervenir más billetes en menos tiempo. Todos son bienvenidos. Júntense con sus amigos, manden a hacer el sello y júntense a estampar. Que bueno, que luego también la cosa es que tengas esa cantidad de billetes. Entonces, nuestra humilde solicitud es intervengan uno de baja denominación cada uno. Pero bueno, si ya se ponen más creativos, excelente. Tenemos 5, 3, más 5. Maradona solamente, 4, 3. Nos encanta. Muchísimas gracias a todos y a todas por acompañarnos. Les vamos a mandar la grabación en el correo de seguimiento y toda la información para que ustedes puedan compartir con todas sus comunidades esta maravillosa campaña de Invierte en el Planeta, #Billetes por la Vida. Bueno, equipo, si no tenemos nada más, pues vamos cerrando la sesión. Muchísimas gracias a todos y todas. Hasta luego, que tengan una excelente semana y muy significativa conmemoración del Día de la Tierra. Un abrazo a todos. Chao. Gracias. Chao, gracias. Bye.